Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en este día, tarde o noche. Sean todos bienvenidos a este programa y a esta enseñanza bíblica a la que le he titulado ¿Cómo saber si he madurado espiritualmente? La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 14 al 16, lo siguiente, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le quiero enseñar en este video las características o los puntos que nos llevan a nosotros a demostrar que estamos madurando espiritualmente en el camino del Señor. Vamos progresando y vamos en buen camino. Número uno, una característica visible es lo que dice Romanos 8, versos 14 y 16, que sabemos escuchar la voz de Dios. Sabemos discernir el testimonio en nuestro espíritu de que Dios nos está hablando. Primero, de que somos salvos. Segundo, de que somos hijos de Dios. Sabemos, aquí hay una convicción en nuestro interior de que no somos condenados, de que no estamos destinados al infierno, sino que estamos destinados a estar con Cristo. Claro, los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Las características de que usted está madurando es que ya no se autocondena a usted mismo, es que ya no escucha, ya no le hace caso tanto a la voz condenatoria del diablo, que es acusador, que es condenador, y aprendes a diferenciar el testimonio del Espíritu. Aprendes a escuchar que el Espíritu Santo te habla en tu interior. No aquella voz que te hace hablar fanaticadas, no aquella voz que te hace hacer cosas ilógicas, irracionales, que básicamente vienen de un fanatismo religioso. No, dice la Biblia, hay un testimonio primario. ¿Cuál es? De que somos hijos de Dios. Y este testimonio nos libera de la esclavitud, no nos pone en la esclavitud, nos libera de la esclavitud, del espíritu de la esclavitud por el cual estamos en temor. Entonces, la primera señal que usted está madurando es que usted ya sabe escuchar la voz de Dios claramente. No es como algunos que por ahí dicen, a mí Dios me habla y yo por eso hago lo que yo quiero, transgrediendo las escrituras, transgrediendo las órdenes que se dan a través de los ministerios. Hay gente muy desobediente que le atribuye al Espíritu de Dios el testimonio, que le atribuye al Dios me dijo, al Dios me habló, para justificar su desobediencia, su ignorancia, su arrogancia, su estupidez, para justificar sus acciones equivocadas. La Biblia dice que el testimonio del Espíritu es para darnos a entender que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios somos pacificadores y andamos buscando lo bueno. Bien, entonces oír y obedecer la voz de Dios a través de la voz de nuestra conciencia, el testimonio interior, la voz del Espíritu Santo y la voz de las Escrituras. Tú aprendes a discernir la voz de Dios a través de las Escrituras, a través de la voz de tu conciencia, a través de la voz de tu pastor. Aprendes a discernir la voz de Dios. No juzgas, no criticas rápidamente el mensaje que recibes, la enseñanza que recibes, la atesoras y dices, aquí hay palabra de Dios, aquí creo que Dios me habló, aquí está la voz de Dios. No sueltas la piedra rápidamente a acusar, no sueltas la piedra rápidamente a criticar, a condenar, a comparar uno con otro. No se hace eso. Usted sabe que está madurando cuando usted dice, en medio de aquella palabra hay voz de Dios, la voy a discernir. Tampoco se va de la iglesia o se va de las redes diciendo, hay que retener lo bueno y desechar lo malo. No, usted se va en silencio y se la medita. Se va meditando. Segundo, Romanos capítulo 12, el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo segundo que usted tiene que aprender para descubrir que está madurando es que usted está muerto. Ya no lo mueven ni las críticas, ni las alabanzas, ni las ¿cómo lo puedo decir? Ni las dádivas, ni los halagos de la gente.
usted está muerto a ese tipo de cosas. Y es necesario que Dios nos procese a eso. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente nos ofendemos cuando alguien nos critica. Cuando alguien presenta un punto de vista en contra de lo que usted cree, en contra de lo que usted afirma, y usted fácilmente se ofende, usted es un inmaduro. La señal que vamos madurando es que sabemos tener discusiones teológicas de letras y sabemos separar la letra de la persona. Sabemos separar a la doctrina, sabemos separar los temas, sabemos separar las cosas de conceptos que de las personas. El que ha madurado o el que está madurando valora mucho más a las personas, aunque tengan conceptos diferentes a los nuestros, principios diferentes a los nuestros o letras, hablamos doctrinas diferentes a la nuestra. Si usted se ofende fácilmente cuando le atacan lo que usted cree y empieza a enojarse y empieza a dividirse, a separarse y a formar división, usted no ha madurado. Entonces, lo primero que Dios trata con nuestra madurez es nuestro corazón ofendido. Y vienen las críticas, y viene el rechazo, y viene cosas ¿para qué? Para matarnos en el área de las críticas. Y segundo, también Dios permite que aparezca gente que nos llene de halagos, nos llene de alardee mucho, para ver si el orgullo se infla, para ver si nuestro ego se infla. Entonces, si la gente te halaga y tú sabes dónde estás plantado, como dice Romanos capítulo 12, verso 3, entonces es una señal de que usted está madurando. Si usted es un empresario y te gusta que te halaguen lo bueno que eres en la empresa, emprendedor, cosas así. Si es predicador, lo bueno que es predicando o enseñando. Si usted es mujer que me está escuchando, usted necesita que la estén halagando y le estén diciendo que usted es hermosa, que tiene un buen vestido, un buen pantalón, un buen cuerpo, unos buenos ojos. Necesita que le estén halagando. Usted no ha madurado. La gente que ha madurado no necesita. En el matrimonio, por ejemplo, es un problema eso. Cuando los dos individuos no han madurado y necesitan que alguien les esté halagando, diciéndole, wow, qué bonitos ojos tienes. Eso es señal y te remueve, es porque no has madurado. Porque en la adolescencia es que nos gusta que nos digan, estás simpático, estás guapo, estás linda, tienes bonito cuerpo, tu voz me gusta. Pero conforme vamos creciendo, vamos madurando, esas cosas no nos remueven. ¿Por qué? Porque hemos madurado, sabemos quiénes somos nosotros, sabemos nuestra esencia. Entonces, esto es en todos los ámbitos. ¿Cómo sabemos que hemos madurado espiritualmente? Ya le dije, número 1, sabemos escuchar la voz de Dios. Número 2, estamos muertos a la ofensa y estamos muertos a la inflación, al orgullo, a la vanagloria. Número 3, hay sabiduría. Esto es importantísimo. Hay sabiduría. La sabiduría es parte del crecimiento. La sabiduría es parte del crecimiento. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber aplicar el conocimiento que se tiene de la palabra de Dios en la vida diaria. Sabiduría no es conocimiento, sabiduría no es inteligencia. Usted puede tener mucho conocimiento, pero no saber cómo aplicarlo. Necesita la sabiduría de Dios para saber cómo aplicar los conocimientos que tienen. Mucha gente tiene conocimiento de la Biblia, pero son humanistas. Tienen un pensamiento humanista, no tienen sabiduría de Dios, pues el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces intentan entender la palabra, aplicar la palabra, practicar la palabra desde una filosofía humanista y no puede ser aplicada, porque la filosofía es la sabiduría humana. Filosofía es pensamientos y criterios humanos, pero la sabiduría de Dios está basada en el temor de Dios, en la sinceridad, en la humildad, en el corazón contrito, en el corazón puro y en el deseo de cambiar y hacer las cosas diferentes. Entonces, la sabiduría es primordial en el proceso de la madurez. Saber identificar la verdadera naturaleza de las cosas es parte de la sabiduría, sean visibles o invisibles. La naturaleza de una exhortación, por ejemplo. ¿Cuál es la naturaleza de una exhortación? Tienes que tener sabiduría. Cuando alguien te exhorta, discierne si lo hace porque te ama. Si te corrige alguien, es porque te ama.
Yo a veces corrijo a la gente en las redes cuando veo cosas que no están correctas. ¿Por qué lo hago? ¿Para sobresalir yo? No, lo hago porque quiero a esa persona. Aunque no lo conozco, veo que está predicando, veo que está enseñando, pero si lo veo que está haciéndolo mal, fuera del texto bíblico, fuera del espíritu de la Biblia, entonces lo voy a corregir y le voy a decir, un momento, esto está mal. Esto corrige. Como Pablo, como Aquilas y Priscila hicieron con Apolos, lo corrigen. Pero mucha gente no sabe llevar la corrección porque no tiene sabiduría. Creen que los atacan, creen que los están contra ellos y no es así, sino que el sabio recibe la corrección y busca la sabiduría. El necio desprecia la corrección y genera burla y escarnecimiento. Entonces, ¿cuál es la otra señal de que usted está madurando? Y usted se vuelve sabio. Usted se vuelve entendido. Usted sabe aplicar el conocimiento y sabe aplicar la inteligencia. Cuarto, Mateo 7:15. Libro de Mateo capítulo 7, el versículo 15. Habla acerca, guardaos de los falsos profetas y de los que vienen vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso pueden dar uvas los espinos o higos de los abrojos? Así que todo árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Otra característica de alguien que ha madurado y está madurando es que genera buenos frutos. Y por sus buenos frutos es conocido. Su testimonio sale. Tu fruto tiene que ser bueno, dulce. En videos anteriores hablé acerca de la vid. Le invito a que vea mi video acerca de la vid. La viña del Señor, así le llamé, la viña del Señor. Y es que el fruto nuestro debe de ser dulce, no amargo. Dulce, no silvestre. Dulce, no agrio. Debe de ser un fruto correcto, no ácido, sino dulce. Eso es una tipificación del buen fruto. Como predicadores, como maestros, como ministros de la palabra, nuestra palabra debe de ser dulce. No es lo mismo no es lo mismo decir dulce con salamero, con tener palabras de positivismo, sino dulce. La palabra de Dios es buena, agradable y perfecta, y es dulce a nuestro paladar, aunque cuando llega a nuestro vientre es amargo. Claro, pues la palabra debe de ser dulce para que pase, pero cuando se necesita aplicarla es cuando cuesta. Entonces, llevar fruto en la vida cotidiana, llevar fruto en la vida matrimonial, en la vida en el hogar, en la vida en el trabajo, fruto como cristiano. La irresponsabilidad no es un buen fruto en el cristiano. Usted que es predicador, usted que es comunicador de la palabra de Dios, debe ser responsable de lo que comunica. Usted que es profeta y profetiza y tiene sueño y visión, usted tiene que tener responsabilidad para hablar en el nombre de Dios. Usted que es padre, madre, debe tener responsabilidad de saber educar, criar a sus hijos. Usted que está en un trabajo, debe de tener responsabilidad de cumplir con los horarios, debe tener responsabilidad de hacer su trabajo y hacer quedar bien a su Señor. Porque usted no es el que queda mal el Señor al que usted sirve. Porque después dicen, mira, todos los cristianos son vagos, son irresponsables. Todos los cristianos son reclamones, andan buscando justicia en los hombres y no la justicia en Dios. Entonces son buenos frutos que debemos de tener. Número 5, conoce su identidad en Cristo Jesús. Esto es importante porque la mayoría de los seres humanos tenemos un problema con la autoestima. Sí, tenemos un problema tanto de baja autoestima o de alta autoestima, por un trasfondo familiar, por disfuncionalidad en el hogar, por un problema con matrimonio, con el esposo, con la esposa. Entonces tenemos un choque con nuestro interior y tenemos problemas a veces de la autoestima. Cuando usted llega al camino del Evangelio, el Espíritu Santo, una de las primeras operaciones es darte una identidad y decirte, no eres un siervo, eres un hijo. No eres un esclavo, eres un amigo de Jesucristo.
La posición que el Espíritu Santo nos da a nosotros, esa identidad, Él se preocupa, nos anhela celosamente, según Santiago capítulo 4, nos anhela celosamente para darnos identidad, que es posición en Cristo Jesús. Cuando dice, uno tiene una baja autoestima, uno no sabe quién es, no conoce su llamado, su propósito y su asignación. Y esa es la estrategia del diablo. En Zacarías dice que el enemigo estaba ahí acusando al sumo sacerdote Josué, que estaba vestido con vestiduras viles, lo estaba acusando. El objetivo y el propósito del diablo para acusarnos a nosotros es que no conozcamos nuestra asignación, ignoremos nuestro propósito e ignoremos nuestro destino en Dios. Pero cuando viene el Espíritu y abre nuestros ojos y nos dice, esto es lo que tú eres un hijo de Dios. Tú no naciste para esclavitud, tú naciste para la gloria de Dios. Tú naciste con un propósito. Entonces nos da a nosotros identidad. Y conforme pase el tiempo, aparecen muchos charlatanes en las redes sociales. Mucha gente que ignoran las palabras del Señor. Como dice Judas, son nubes, pero sin agua. Que dicen cualquier cosa que leen en la Biblia e irresponsablemente comunican la palabra de Dios, generando incertidumbre, generando confusión, generando miedo, generando pánico, y no son integrales al momento de enseñar la palabra de Dios, y esto causa confusión en nuestra identidad. No sabemos qué somos, no sabemos si mejor es morirnos, si irnos en el rapto, quedarnos en la tierra. No sabemos, nos confundimos. Pero el Espíritu Santo opera en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que tengamos una identidad en Cristo. Entonces, cuando usted tiene esa identidad en Cristo, señal que usted está madurando. Otra señal, pues como lo dije anterior, Santiago 3:2, usted perdona con facilidad. Ya no se ofende fácilmente. Como ya lidió con la ofensa, ahora usted ya sabe perdonar fácilmente al ofensor. Usted perdona fácilmente a su cónyuge que lo hirió. Usted perdona fácilmente a el hermano o la hermana que no cuadró con su doctrina. Usted perdona fácilmente. Por ejemplo, en una ocasión tuve una situación con alguien a quien yo le expresé que no estaba de acuerdo con su punto de vista. Le dije, no estoy de acuerdo con este punto de vista, esta forma de interpretar las Escrituras no va conmigo. Sin embargo, aquí está mi mano de diestra de justicia, de diestra de compañerismo, para que cada uno siga su camino y pueda hacerlo. Pero la verdad es que yo no comparto la ideología de interpretación bíblica que usted tiene. Bueno, así fui muy amable porque soy muy amable con la gente, pero aquella persona no fue igual de recíproca conmigo. Me eliminó de las redes sociales, me bloqueó, y algunos años más tarde, pues porque nada hay oculto que no ha de ser manifiesto, me enteré que aquella persona hizo una campaña contra mí, hizo una campaña hablando mal de mi conocimiento, del ministerio y aún de mi familia. Entonces yo me pregunto por qué. Bueno, no perdonó fácilmente mi punto de vista contrario. Y así, hay mucha gente ofendida porque pues qué sé yo, los conceptos nos hacen ofender mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho el tema del fútbol. Yo juego al fútbol. De repente, casi no juego. No porque sea pecado, sino porque la verdad es que no tengo mucha pasión, es la palabra, pasión. Eso no me apasiona tanto. Tengo otras convicciones, ¿no es verdad? Sin embargo, hay gente que sí lo hace, pues yo lo hago, no hay ningún problema, pero hay gente que sí lo hace. Pero, por ejemplo, hay gente que sataniza el PlayStation, por ejemplo, los juegos de video. Y yo tengo PlayStation, que de repente juego para distraerme un rato. Entonces, hay gente que sí se opone. Que cuando yo he dicho que juego PlayStation, dicen, ¿cómo va a creer que un hombre de Dios está jugando ese tipo de cosas? Y bueno, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Lo mismo, hay unos que satanizan tomar Coca-Cola, otros que satanizan tomar el vino, otros que santifican el té, otros satanizan el café. Bueno,
Hay diversidades de cosas a las cuales nos volveríamos necios. El tratar de discutir todas las cosas, las afinidades, porque son cosas de gustos, cosas de telas, de colores y sabores a los cuales uno se volvería un necio entrar y discutir cada cosa. Un pastor amigo mío hace muchos años atrás, porque yo era muy necio, yo era muy preguntón, y el pastor me dijo a mí: Iván, tienes que tener mucho cuidado porque tú tienes un problema, porque preguntas cosas necias. Y sí, yo preguntaba muchas cosas. Y él me decía: tú preguntas a veces hasta cuál es el nombre del papá de un poste de luz, por ejemplo, de un libro. Quieres preguntar el origen del libro, del origen de los papeles, por ejemplo. Estoy hablando un poco sarcástico, ¿no? El origen de las cosas, porque era muy preguntón. Entonces me dice: puedes caer en un error de la necedad, de preguntar por cosas innecesarias. Y eso, cuánta razón tenía aquel pastor. Eso me lo dijeron hace unos 13, 14 años atrás, no, 15 años atrás casi me lo dijeron, y aprendí la lección. No andar preguntando y metiéndome en discusiones necias, porque es señal de inmadurez. Ahora, si yo veo a alguien, hablando de cristianos, si yo veo a alguien tomando vino, no lo discuto. Él con Dios sabrá por qué lo hace. No puedo entrar en una discusión. Si lo veo tomando Coca-Cola, allá él con Dios y su colesterol con Dios. Y así. Entonces, la señal que estamos madurando es que perdonamos fácilmente esa falta. Perdonamos. En una ocasión yo estaba en una reunión con pastores en un país X. Estaba en una reunión y me invitaron a comer y estábamos comiendo, y de repente eran pastores los que estaban pastores, líderes, todos éramos hermanos los que estábamos en la mesa. Y a la hora de pedir el alimento, me dijeron: ¿qué bebida quiere tomar usted? ¿Jugo de limonada? Yo digo: yo quiero una limonada. Yo soy poco amante de las gaseosas, más de los jugos. Pero el resto de la mesa empezó a pedir vino, vodka, whisky, una cerveza. Y yo me quedé así plasmado, viéndolos a todos. Y todos como sin nada, se tomaron su vaso y todo. Entonces yo pude haber dicho y pude haberme ofendido, pero yo lo pasé por alto y dije: no, voy a perdonar esto. Si yo estoy mal, entonces que ellos me perdonen a mí. Pero si ellos están mal, yo los voy a perdonar. Voy a perdonar esta ofensa. Bueno, en realidad yo me sentí me sentí muy ofendido. Lo voy a ser muy sincero, me sentí muy ofendido por ver ese tipo de cosas, pero lo pasé por alto. Entonces perdona con facilidad. No anduve hablando fulano de tal, porque el problema de mucha gente es que anda hablando por las redes sociales y dice: fulano de tal está haciendo esto, predica el evangelio de tal cosa, fulano, sultano, mengano, y ahí caen en un pecado. Entonces, pecado no es juzgar la doctrina, pecado es juzgar a la persona. No puedes juzgar a la persona, más si es un ministro de Dios. Puedes juzgar a los que no son ministros de Dios, eso sí, brujos, curanderos, hechiceros, satanistas, anticristos, todos ellos. Pero un hombre de Dios no los puedes tocar. Es Dios el que se encarga. No, es antibíblico, no se puede hacer eso. Tú no te gusta lo que habla, perdona esa ofensa y apártate. Punto, apártate, pero perdona. Entonces, número 7. Es prudente en su manera de pensar. Esta es señal también de madurez. Somos prudentes en nuestra manera de pensar. Para ser prudente en nuestra manera de pensar, es necesario que Romanos 12 venga a nuestra cabeza. Haya una renovación de nuestro entendimiento. Se renueve continuamente nuestro entendimiento. Entonces seremos prudentes. Dice el libro de Tito que para los puros todas las cosas son puras. Los cristianos no deben de tener malos pensamientos. Si usted tiene malos pensamientos en cualquier índole, usted debe de lidiar con eso, porque usted es un inmaduro. Los cristianos que ya estamos madurando no tenemos malos pensamientos, no pensamos mal de nadie. No tenemos malos pensamientos sexuales, no tenemos malos pensamientos presunciosos hacia otras personas, porque aunque no hayan malos pensamientos sexuales, dentro del cuerpo de Cristo hay muchos pensamientos de presunción, malos pensamientos, espíritus de sospecha.
A mí se me hace que el hermano tiene tal doctrina. A mí se me hace que el hermano practica tal cosa. A mí se me hace... Entonces tienen ese espíritu del chapulín colorado, del sospeché desde un principio. Y no está correcto. Tenemos que ser prudentes en nuestra forma de pensar. Siempre pensar puramente, jamás pensar mal. Aunque usted vea que su hermano ponga un arbolito de Navidad en su página de Facebook, no piense mal, porque a mí me atacan mucho por el árbol de Navidad que se pone, porque no me atacan mucho por un adorno como este. Es un adorno. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol de Navidad y un adorno como este? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol de Navidad, qué sé yo, y un adorno como mis libros que tengo acá, como mi pizarra que tengo acá? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Para mí no tiene diferencia, pero para mucha gente sí se ofende. Entonces no piensa con prudencia, empieza a pensar mal. Empieza a pensar mal. Entonces los cristianos piensan puramente. Puramente. No hay malos pensamientos. No le dé lugar al mal pensamiento. Sigamos desarrollando. Dice que si hemos madurado, dice, hemos desarrollado el carácter de Cristo. Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Se lo voy a leer. Gálatas capítulo 5, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu, este es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de Cristo es esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En esto estamos nosotros en el vínculo perfecto. Entonces, hay gente que por abrazar la doctrina y dicen, esta es mi doctrina, pisotean el amor, aborreciendo a su hermano, despreciando a su hermano. Usted sabe que aborrecer al hermano del que habla en la Biblia se llama ignorar, tomar en poco, menospreciar, medirlo, compararlo con otro y empezar a medirlo y decir, el hermano le falta, este tiene más, el hermano, eso se llama aborrecer al hermano. No recibir el don que tiene tu hermano es aborrecerlo. Entonces, por abrazar tu creencia, tú terminas aplastando el amor de Dios, que el amor de Dios excede todo conocimiento. Por abrazar tu creencia, tú terminas amargándote con tu hermano, amargándote con tu familia, tu papá, tu mamá, amargándote con alguien más. Entonces, tiene que usted tener mucho cuidado con eso. Cuando yo me convertí al Señor, en mis primeros años, mi papá se amargó mucho conmigo, porque mi papá no creía en el Evangelio. Y es obvio, es normal, nunca en mi familia creyó en el Evangelio. ¿Qué esperaba yo? ¿Que me hicieran una fiesta? No, es normal. La Biblia mismo dice que los profetas sufrieron en la antigüedad para ser creídos. Pero yo nunca me amargué, nunca dejé que el amor de Dios se aplastara por la situación física. Es más, hice todo lo contrario. Visitaba a papá, visitaba a mi mamá, a mi familia, tratando de dar un buen testimonio, siempre con buenas palabras, como me han conocido toda la vida. Y esa amargura que mi papá tenía hacia mí, porque no creía en el Evangelio, se convirtió en una aceptación y en un deseo que él tenía de conocer también las Sagradas Escrituras. Entonces, fíjese, una cosa es, usted puede estar aborreciendo a su hermano, ignorándolo, diciéndole, esto soy yo y que él no quiero saber nada de él. Y aplasta el amor de Dios, se llena de amargura, no tiene gozo y algunas cosas más. Número 9. El que ha madurado se sustenta con alimento sólido, según Hebreos 5:14. Se lo voy a leer, libro de Hebreos, capítulo 5, el verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos mis videos que yo hago son fácilmente entendibles, pero te provocan a madurar, porque son alimentos sólidos,
Uso un lenguaje muy entendible para que todos me puedan entender. ¿Y por qué aprendí a tener este lenguaje, queridos espectadores? Porque soy maestro de niños, soy maestro de adolescentes, soy maestro de jóvenes y predico como conferencista a adultos y a iglesias y a seminarios, en todo. Pero aprendí con los niños a saber comunicar mejor el mensaje. Así que el alimento, los videos, las enseñanzas que yo hago son alimentos sólidos y yo uso un lenguaje de fácil entendimiento. Entonces, la señal que usted está madurando es que usted tiene hambre por el alimento sólido, hambre por conocer más el de la palabra del Señor. Número 10, recibe revelación directa de parte de Dios. Claro, con el alimento sólido, con el testimonio, con un corazón ya preparado para Dios, ya estás capacitado para recibir directamente de parte de Dios. Por eso yo cuestiono mucho a la gente que dice: Dios me habla y yo hago lo que Dios me habla, pero no perdona, pero tiene problemas con la ofensa, pero tiene problemas con los malos pensamientos, pero tiene problemas con su identidad, con su autoestima. Yo cuestiono mucho a esa gente que dice: a mí Dios me habla y yo hago lo que Dios me dice, creyendo de que Dios se va a saltar todos los pasos en nuestro carácter humano y en nuestro crecimiento. Gente que no aplica, que no se le manifiestan el carácter de Cristo como los frutos del Espíritu Santo y creen que pueden tener revelación directa de parte de Dios. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Hay que tener seriedad y madurez. Hay que tener mucha responsabilidad para decir: Dios me dijo, Dios me habló, el Señor me reveló. ¿Por qué? Porque Dios